rueda de prensa que hemos organizado con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo Decente, en la que Comisiones Obreras de Madrid ha realizado un análisis sindical sobre las condiciones de trabajo en los grupos vulnerables en la Comunidad de Madrid. Intervendrá Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, y nos acompañan en la mesa también Ana González Blanco, secretaria de Política Social, y Pilar Morales, secretaria de Mujer. Por si en el turno de preguntas, una vez finalice Jaime la intervención, queréis profundizar en algún tema de los que ellas son especialistas. Cuando queráis, Jaime. Buenos días a todos y a todas. Nos hemos convocado precisamente para abordar hoy el trabajo desde una perspectiva algo diferente a lo que hacemos habitualmente. Hoy es el 7 de octubre, Día del Trabajo Decente. El trabajo decente, o el día, fue declarado así por la Confederación Sindical Internacional, que es, digamos, que la internacional obrera moderna. Incorpora 315 organizaciones de 156 países y tiene 175 millones de afiliados. Por tanto, nos encontramos ante una organización importante a nivel internacional que de alguna manera se encarga de intentar responder o defender los intereses de los trabajadores también en el ámbito global. Y quiero, presentado quien convoca el día de hoy y por lo tanto la convocatoria sobre la que se están haciendo actos por todo el mundo, manifestaciones, concentraciones, actos informativos, ruedas de prensa, denuncias, como lo que estamos haciendo hoy aquí, también quería señalar en este inicio de esta rueda de prensa, hacer una denuncia y al mismo tiempo mandar nuestra solidaridad. La denuncia de que nuevamente hoy, como todos los días, hay sindicalistas que son asesinados, hay sindicalistas que son detenidos, hay sindicalistas a los que se les hace desaparecer. Y hoy quiero mandar desde aquí hacer mi reconocimiento y homenaje a Fernando Flores, sindicalista asesinado en transporte en Cali, sindicalista de la Central de Trabajadores de Colombia, que ha sido asesinado en Cali, Colombia. E igualmente quiero denunciar la desaparición en una de esas cárceles negras a los que suele llevar el gobierno chino a los defensores de los intereses de los trabajadores. Quiero denunciar la desaparición, detenido y desaparecido en una de esas cárceles tétricas, Abu Wiyun, sindicalista del sur de China. Ambos hechos denunciados por la Confederación Sindical Internacional. Y este es el panorama habitual que nos estamos encontrando en el ámbito global, en el ámbito mundial. La lucha por los intereses de los trabajadores es una lucha complicada que en muchos casos se lleva por delante no solamente los derechos, no solamente las libertades, sino también la vida de los sindicalistas. Pero volviendo a nuestro país, donde lógicamente no estamos en ese nivel de dramatismo, que sin duda sí estuvimos no hace muchos años, como recordaremos las agencias de comisiones obreras cuando celebremos este año el 40 aniversario del proceso 1001, pero digo que volviendo a España y volviendo a la Comunidad de Madrid, queríamos hacer un repaso de cómo está el trabajo decente en esta comunidad. O dicho de otra manera, si también existen indecencias laborales e indecencias sociales en la región madrileña. Y por eso hemos hecho un estudio, un análisis, que os pasaremos al final de la rueda de prensa, donde abordamos lo que han sido tradicionalmente los tres grupos de personas que sistemáticamente sufren la discriminación, que lo hemos situado en los momentos de crecimiento como algo a superar, esa discriminación y esa desigualdad, y que lógicamente con la crisis todavía las políticas que se están haciendo se está incrementando. Los tres grupos son mujeres, jóvenes y personas inmigrantes. Con respecto a las mujeres, la crisis nos está demostrando que la cifra de paro femenino llega a los 329.400 mujeres.
superior a la de los hombres, que el paro de larga duración castiga especialmente a las mujeres. Y ya entramos en uno de los elementos que empiezan a golpear con fuerza, y es que ya el 75% de las mujeres, de las personas entre 3 y 4 años de paro son mujeres. Igualmente detectamos que el paro femenino se ha disparado en el sector público. O dicho de otra manera, los recortes que se están haciendo en las administraciones también tienen rostro de mujer. Estamos hablando de un incremento importante. De hecho, de los 197.900 empleos destruidos en este año en el sector público del Estado, el 67%, es decir, las 2/3 partes del empleo destruido en el sector público es empleo femenino. Igualmente, las 3/4 partes de las personas con contratos parciales son mujeres. Saben ustedes que justamente los últimos datos del paro registrado nos dicen que es la fórmula de contratación que está creciendo, el contrato parcial, obligatorio y vinculado a un alto nivel de precariedad. Barreras y carencias de servicios sociales y el desánimo expulsan a las mujeres del mercado laboral. También nos estamos encontrando con que buena parte de las medidas que se están haciendo en cuanto a recortes de escuelas infantiles, el escaso avance de la ley de dependencia, incluso los recortes, están suponiendo nuevas trabas que ya habíamos denunciado, pero nuevas trabas para la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Siguen existiendo y creciendo con la crisis la brecha salarial entre hombres y mujeres, de la misma manera que seguimos asistiendo a unas pensiones, en el caso de las mujeres, que son un tercio menores que las de los hombres. Y aquí quiero llamar la atención, porque cuando se están planteando una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, plantea la ministra, lo que está planteando el gobierno con la reforma del sistema de pensiones, están diciendo que van a recortar todavía más la pensión a aquellas personas que tienen la pensión más baja. Esos son fundamentalmente mujeres. De todo ello se desprende que en este caso las trabajadoras de esta comunidad están incrementando su pobreza, y lo demuestran también que el 88% de los hogares en que ha aumentado la pobreza están sostenidos por una sola persona, que es mujer. Por lo tanto, el panorama que nos estamos encontrando en el caso de las mujeres es incremento del paro, incremento de la precariedad, descenso de la protección social, riesgos y pérdida de poder adquisitivo en las pensiones y, por lo tanto, incremento también de la pobreza. Si vemos qué está pasando con la juventud, que era otro de los colectivos que tradicionalmente hemos demandado políticas específicas para intentar integrar y para intentar que se terminara con la discriminación que entendíamos que existía, lo que está ocurriendo es igualmente grave, porque durante la crisis hemos perdido 141.600 puestos de trabajo que estaban ocupados por jóvenes menores de 25 años. Es decir, también aquí prácticamente los 2/3 del empleo destruido está siendo empleo que estaba ocupado por la juventud. No es de extrañar que ya nos encontremos con un 54% de paro juvenil. Decía anteriormente que las 3/4 partes del empleo destruido en los 2 últimos años ha sido de personas menores de 35 años. Igualmente, hemos asistido en esta comunidad a cómo se han eliminado la mayoría de las políticas de empleo joven. La realidad nos dice que solo 2 de cada 10 jóvenes tienen trabajo, es decir, 8 de cada 10 están obligados a buscarse la vida. De ahí la inmigración, de ahí lo que algunos conocemos como un exilio de carácter económico. Se tienen que ir a buscar fuera lo que no encuentran en este país. En consecuencia, cae 13 puntos la tasa de población activa joven, cuando algunos datos del paro, como los de agosto y los de julio, se celebran de una manera extraña,
puesto que no se corresponde con un descenso del paro, sino que se corresponde con una emigración de las personas que están dentro de la población activa, es decir, como un descenso de la población activa. Y aquí tenemos uno de los primeros datos. El primer dato de que un 13 puntos de la tasa de población activa joven que ha descendido como consecuencia de que desaparecen o se buscan trabajo en otros lugares fuera de España. Este es uno de los factores que hace que baje la tasa de paro. Igualmente, estamos hablando de un colectivo donde uno de cada 7 personas, solo uno de cada 7 personas recibe algún tipo de prestación por desempleo. Y esto se ha unido últimamente a dos aspectos especialmente graves. El primero es que el acceso a la educación tampoco está garantizado para la juventud madrileña. Y estoy hablando del acceso a la educación posobligatoria, no obligatoria porque faltaría más, pero el acceso a la educación posobligatoria. Yo quiero recordar que la Unión Europea ha fijado para 2020 que la tasa de abandono escolar debe de ser del 10%. Es decir, que los jóvenes con 18 años que no tienen titulación tienen que ser del 10%. Pues bien, lo que nos estamos encontrando este año, la novedad es que tenemos 18.000 personas jóvenes que no encuentran plaza de FP, es decir, que se han quedado en lista de espera sin encontrar plaza de FP. Y de la misma manera tenemos un dato que todavía no quiero dar porque lo estamos confirmando, y es que hay varios miles de estudiantes universitarios que no seguirán estudios universitarios gracias a ese 66% que han crecido las tasas. Y por último referirme a que en este caso además esto se complica porque en esta comunidad se han cerrado los cauces de participación juvenil en la región. Se amordaza la voz de la juventud. Se cerró el Consejo de la Juventud y no hay ningún instrumento donde poder plantear sus lógicas demandas y sus legítimas reivindicaciones. Y bien, si ese es el caso de la juventud, pasaré al tercer grupo. El grupo de las personas inmigrantes. Yo quiero señalar en primer lugar la importancia que han tenido los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes en la economía de esta región. Ha sido un factor fundamental en el crecimiento de esta región en el periodo del crecimiento de la burbuja financiera, de la burbuja inmobiliaria, pero han sido fundamentales para ese crecimiento. Y de hecho, han sido ellos los que se han incorporado justamente a aquellos trabajos de peor calidad, más precarios, aquellos trabajos que de alguna manera no querían los propios trabajadores autónomos. Por lo tanto, quiero poner en valor la presencia de la inmigración en esta comunidad. Pues bien, dicho esto, el paro es el principal impacto de la crisis en la población inmigrante. De una manera muy parecida al caso de la población joven, aquí también nos encontramos con que prácticamente las dos terceras partes de ese empleo destruido en los últimos años han tenido mucho que ver con los empleos que estaban ocupando las personas inmigrantes. Consecuencia de todo ello es que también nos encontramos que esta crisis y la pérdida de empleo está suponiendo un motivo de retorno para las personas inmigrantes. Otro dato más que nos dice que cae la población activa y por lo tanto que los datos de bajada del paro pues son irreales porque se corresponden justamente con este factor. No porque crezcan los puestos de trabajo, sino porque se disminuye la población activa. Decía antes que casi la cuarta parte del empleo de personas inmigrantes ha sido destruido en la crisis. Igualmente queremos llamar la atención sobre la población extranjera empadronada en la Comunidad de Madrid, que ha descendido en 50.000 personas. Y quiero también llamar la atención que dentro de todo esto hay un dato positivo, y es que crece el número de personas con autorización de residencia. Es decir, que estamos detectando justamente ese nivel de estabilidad y de normalidad de la población inmigrante, formando parte de una manera ya natural dentro de la población trabajadora de esta comunidad. Asimismo, quiero denunciar que las personas inmigrantes son las más golpeadas por los recortes, al ser golpeadas en sus derechos fundamentales. Los datos nos dicen, por ejemplo, que la sanidad ya no es universal y que posiblemente nos podremos encontrar entre 100
y 140.000 personas inmigrantes que en estos momentos no tienen derecho a la salud. Son los principales paganos de los recortes y de esa pérdida de universalidad que ha tenido la sanidad en nuestra región. Igualmente, está creciendo el riesgo de exclusión social ante el avance de la pobreza. Y un dato también que nos preocupa es que el número de personas inmigrantes con renta mínima de inserción se ha triplicado. El porcentaje se ha triplicado como consecuencia de ambos efectos. Es decir, siempre ocurre lo mismo, estamos encontrándonos con pérdida de empleo, al mismo tiempo pérdida de prestaciones, pérdida de subsidios y por lo tanto avance de la pobreza. Y en la Comunidad de Madrid, lo venimos reclamando al Gobierno regional, en la Comunidad de Madrid no hay respuesta suficiente para estas personas que se quedan en paro sin ningún tipo de prestación y ayuda. Para esas familias que en estos momentos están condenados, si no se hace nada, si no se hace algo, condenados a la pobreza, con un riesgo alto de exclusión social. Igualmente, quiero denunciar en este paquete que justamente con todo lo anterior, además se ha venido a complementar con la falta de políticas de integración que hasta ahora no estamos teniendo problemas de convivencia en esta región, pero la falta de políticas de integración en un contexto social y económico tan duro hace que corramos riesgo de que podamos tener algún problema de convivencia. Por eso la necesidad de poner en marcha políticas de integración. Los presupuestos de la comunidad se redujeron en un 36%, ¿no? Y por lo tanto ya han desaparecido prácticamente la mitad de los servicios que se daban a las personas inmigrantes. Con esto completamos el panorama de los tres grupos de personas que entendemos que son los más vulnerables y que están sufriendo con especial dureza la crisis. Nosotros hacemos un llamamiento y por lo tanto hoy el análisis que presentamos es un análisis donde ponemos encima de la mesa una serie de datos, una serie de cifras, lo intentamos encadenar porque creemos que el panorama que se refleja ahí es un panorama grave que exige políticas y que exige actuaciones de las administraciones públicas. Nosotros este análisis que hoy estamos presentando aquí le vamos a mandar a las instituciones de la Comunidad de Madrid, desde el presidente del Gobierno, el presidente de la Asamblea, los responsables de los partidos políticos, lo vamos a mandar a la OIT, lo vamos a mandar al Defensor del Pueblo. Queremos que tomen conciencia de lo que están pasando. Y les decimos también otra cosa, que creemos que hay que rectificar. Hay que rectificar las políticas de austeridad e implementar políticas de empleo. Hay que rectificar en las políticas públicas, porque son estas las que conducen a la desigualdad. Y queremos, por tanto, que se rectifique la política fiscal, para que paguen, eso que se suele decir, paguen los ricos, bueno, sí, para que paguen las rentas del capital lo mismo que las rentas del trabajo, porque forma parte de la justicia social. Por lo tanto, un sistema fiscal equitativo y justo. Igual que vamos a pedir que rectifiquen y paren los recortes de los servicios públicos y del gasto público, porque es fundamental un gasto público que contrarreste las desigualdades existentes. Igualmente estamos planteando otra rectificación, la rectificación de las leyes laborales. También la desigualdad se está generando cuando resulta que se rebajan los salarios y se incrementan de forma abusiva los beneficios empresariales, como nos están contando todos los datos del Instituto Nacional de Estadística. E igualmente creemos que se está fomentando eso justamente porque hay reformas que dan todo el poder al empresario e impiden que el trabajador se pueda organizar y pueda defender colectivamente sus intereses. E igualmente planteamos que con carácter inmediato se pongan en marcha planes de choque que establezcan medidas de protección para las personas con mayores dificultades. Creemos que para estos colectivos y para otros más, porque estos no lo agotan, hemos hablado de estos tres grupos, creemos que hay que poner en marcha planes de choque que establezcan medidas para la protección.
Porque mientras cambian las políticas, mientras salimos o no salimos de la crisis, mientras cambia el modelo productivo o no, que es lo que estamos pidiendo nosotros que cambie, desde luego requerirá tiempo y no podemos esperar a que las bolsas de pobreza y de exclusión crezcan en nuestra sociedad. Necesitamos medidas, planes de choque para proteger a las personas y a las familias. Y nosotros decimos que soluciones existen. No es el objetivo de esta rueda de prensa presentaros soluciones. Yo solamente quiero llamar la atención sobre las propuestas que está haciendo el movimiento sindical. Hoy, que es el 7 de octubre, queremos reivindicar las propuestas que está haciendo el movimiento sindical a todos los niveles. La Confederación Sindical Internacional las propuso en la última reunión del G20 en Moscú. La generalización de los derechos a nivel global, la generación de las políticas de empleo y la generación de las políticas contra la pobreza. Igualmente la Confederación Europea de Sindicatos lo está planteando de forma sistemática en todas las cumbres europeas y lo hará ahora, en el mes de noviembre, el cambio de las políticas de austeridad en la Unión Europea. En comisiones obreras y UGT le hemos trasladado al Gobierno de la Nación, presidido por el señor Rajoy, una propuesta para un gran consenso de la sociedad española para salir de la crisis. Y hace poco, caso de comisiones obreras, hemos presentado la renta mínima necesaria en este país. Y nosotros, comisiones obreras y UGT de la Comunidad de Madrid, hemos presentado el plan de choque con más de 25 medidas justamente dirigidas a estos problemas que yo hoy estoy situando aquí. Por lo tanto, ahora bien, dicho todo esto, también quiero llamar la atención que el gran lema de la jornada del 7 de octubre de este año, que ha convocado la Confederación Sindical Internacional, es organicémonos. Porque a estas alturas tenemos el análisis hecho, tenemos las propuestas, pero para que esto avance tiene que haber más organización de los trabajadores, más afiliación de los trabajadores en las organizaciones sindicales y por lo tanto más capacidad de presión, de movilización y de respuesta. Por eso termino esta ronda de prensa también aprovechando vuestros medios de comunicación para hacer un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad a que se organicen, a que se afilien, a que elijan sus representantes, porque solo desde la organización de los trabajadores, solo desde la organización sindical, seremos capaces de avanzar en políticas que puedan combatir todo esto que yo hoy he estado denunciando en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Pues abrimos un turno de